All have a good lunch. ¿Todos disfrutaron de su almuerzo? You've been enjoying your lunch this week? Espero que hayan disfrutado todos sus almuerzos esta Well, we're semana. not quite done yet. Bueno, aún no hemos terminado. And so this afternoon, you know, we wouldn't be a university without a DTS. Y nosotros no seríamos una universidad sin nuestra EDE. And Maureen has led us into this area of leadership and development and staff training. Y Maureen nos ha estado liderando en esta área de desarrollo y de liderazgo del personal. And of discipleship for many years in an amazing way. Y también del discipulado por muchos años de una manera asombrosa. And I'm assuming that a lot of you, if not all of us, are running DTSs, if not multiple. Y asumo que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, estamos corriendo EDES, si no una, varias. And so we're going to talk a little bit and pick up from yesterday where we left off with the DTS Reframe. Así que vamos a hablar un poco acerca de lo que hablamos ayer y So vamos a please hablar welcome acerca de Maureen la back up reestructuración and de la we'll EDE. get started. Démosle la bienvenida a Maureen Menard y vamos a empezar. Thank you. I'm good. Okay, so if we could have the PDF of the DTS Reframe up on the screen. Bueno, si pudiésemos tener el archivo PDF de la reestructuración de la EDE en la pantalla. And did anybody have trouble downloading the PDF on your computer? ¿Alguno de ustedes tuvo problemas en descargar este archivo a su computadora? So did anybody download it on your computer? ¿Alguno de ustedes pudo descargarlo? So it worked. Así que sí funcionó. That's going to be important to know. Eso So es muy importante saber. yeah, so Joshua, you downloaded it. You tried, and it didn't work. What? Okay. Okay. Okay, so what I want to, I'll draw attention to that document in a few minutes. Bueno, llamaré su atención a este documento en algunos minutos. So I want to give a little bit of background to the creation of the first DTS curriculum documents. Pero quiero darle un poco de trasfondo a la creación de los primeros documentos de la EDE. So my history in Youth with a Mission is I joined YWAM in 1982 in Amsterdam. Bueno, mi historia con Jucum es que yo me uní en, 82. en 1982 And en Ámsterdam. Floyd and Sally McClung were my leaders. Y Woo! ellos fueron mis líderes And I worked closely with them for 10 years. y trabajé muy cercano a ellos durante 10 años. And after about 3 years into that time, I was beginning to lead DTSs. Y después de 3 años de trabajar con ellos, yo empecé a liderar EDES. And I can remember the time Floyd came to me and asked me to lead a DTS. Y recuerdo cuando Floyd vino a mí y me pidió que dirigiera una EDE. And I said, now I had done a DTS. Y bueno, obviamente yo ya había hecho mi Okay, EDE. but I said, you tell me what a DTS is. Like, what is it? Pero yo le dije, bueno, ¿me puedes decir tú qué es una EDE? Because the only thing I knew about it is what I just experienced. Porque lo único que yo sabía acerca de una EDE era lo que yo había experimentado. And the official thing that we had at that time was 2 paragraphs. Y lo más oficial que teníamos en ese entonces eran 2 párrafos. And those paragraphs were in a few different languages around the world. Y esos párrafos estaban en varios idiomas alrededor del mundo. However, there had been DTSs running for many years. Sin embargo, ya habíamos corrido EDES por muchos años. And at that time, Floyd had an international responsibility for Youth with a Mission. Y en ese momento, Floyd tenía una responsabilidad internacional con Jucum. So this is back in the day before computers. Y esto es allá en el día antes de las And computadoras. so people like Barry Austin, Y entonces personas como Barry Austin Dave Gustafson, y él and many others y muchos más had sent DTS manuals to Floyd. habían mandado a Floyd, le habían mandado algunos manuales. And so he took me in his office, Así que él me trajo a su oficina and he brought me to a file cabinet, y me llevó like a a real one. ahí a un gabinete donde tenían archivos, Right. ¿verdad? And he took out all these manuals that stacked about this high, Y él sacó todos estos manuales que eran como así de alto. and he said, read these, Y él me dijo, lee estos and you tell me what a DTS y is. tú me dices que es una EDE. Okay, so I did read them. Así que los leí
But then for about a week, Y después, como por una semana, Floyd cleared his schedule. Floyd abrió su And agenda. I see Steve over there. Steve, yeah, so we were Veo que in Steve está the por allá. Samaritan's Inn conference room downstairs with those orange chairs. Y estábamos ahí en un salón de conferencias con unas sillas anaranjadas. And for a week with Jim Mellis and John Kennedy and a few others, Y entonces durante una semana con varias personas, we just spent time telling the story and the elements of what is a YWAM DTS. pasamos tiempo simplemente contando las historias y repasando los elementos de lo And que es una EDE. Honestly, I felt like the luckiest DTS leader in the world. Y yo me sentía honestamente como la líder de EDEs Right. con más suerte en el mundo. Because I was simply trying to run our simple little DTS in Amsterdam. Porque en ese momento yo simplemente estaba tratando de correr una EDE en Ámsterdam. So as time went on, Así que a medida que pasó el tiempo, our DTSs had been multiplying around the world nuestras EDEs se habían estado multiplicando alrededor del mundo very quickly. rápidamente. And it became clear to Darlene Y fue claro para Darlene that there were wonderful DTS leaders and staff out there that didn't have enough training que habían líderes y personales de EDE allá en el mundo maravillosos, pero que no habían tenido suficiente entrenamiento. and so they were running DTSs, Así que estaban corriendo EDEs, but they were just copying their own DTS experience. pero simplemente estaban copiando su propia experiencia de la EDE. And unfortunately, I'm sure the DTS they experienced, those leaders were just copying what they experienced. Y desafortunadamente la EDE que ellos habían experimentado, sus líderes simplemente estaban copiando a sus líderes y lo que ellos habían experimentado. So Darlene, with the help of Patty Lee, Entonces Darlene, con la ayuda de Patty Lee, created the DTS Center. creó el centro de la EDE. And then in a process with our leaders at the time, they sort of formulated a purpose statement for the DTS. Y de ahí con los líderes de ese momento formaron algo que diría el propósito de la EDE. And if I'm not mistaken, we probably had a few outcome statements at that Y point. si no me equivoco, en ese momento también teníamos algunas oraciones con respecto a los resultados que queríamos ver. Now, up until this time, Pero hasta ese entonces, Lauren was really cautious to commit anything in writing that was somehow catching our teaching or our beliefs. pero hasta ese momento Lauren había sido muy cuidadoso de poner en escrito, en forma redactada, algo que capturara lo que nosotros enseñábamos. Because he didn't, because we had some conflict in our mission. Can you imagine that? Porque teníamos conflicto en nuestra misión, ¿se pueden imaginar eso? And we had some conflict over some doctrinal issues. Y habíamos tenido un conflicto con respecto a algunos problemas de doctrina. Now, my training before Youth with a Mission is I have a biblical studies degree in New Testament. I have a master's degree in biblical studies. Y ahora mi entrenamiento antes de Jucum es que yo tengo una licenciatura en estudios bíblicos y una maestría And también. the reason I got that degree was so that I had skill in discipling others using the Bible. Y la razón por la cual yo adquirí esta licenciatura y esta maestría es para que yo pudiera tener la capacidad y las herramientas de discipular a otros. And so somehow in my 8 years or so of being in Youth with a Mission, I ended up kind of being friends with people that were on two sides of an issue. Y entonces, a medida que transcurría mi tiempo, esos 8 años en Jucum, yo me convertí en amiga de personas que estaban como a ambos lados de este problema que estaba sucediendo. And so when Lauren and Darlene came to me and asked me if I would take on the role of leading the DTS Center, Así que cuando Lauren y Darlene vinieron hacia mí y me preguntaran que si yo pudiese tomar este papel de liderar el centro de la EDE, I said I would only do that if I had permission to create more tools to help our school leaders and our staff understand what a DTS is. yo les dije que lo haría con gusto, con una condición de que me permitieran poner en escrito lo que era la EDE y darles herramientas a nuestros líderes y al personal de las EDEs. And I remember talking to people like Lynn Green or Tom Hallis.
Y recuerdo hablar con personas como Lynn Green o Tom Hallis or even Floyd. y aún el mismo Floyd. And they would say to me, Lauren's never going to let you do that. Y ellos me decían, Lauren nunca te va a dejar hacer eso. And being a YWAMer, I just said, I'm going to try. Pero siendo jucumera, yo dije, lo voy a Right? intentar. And so I asked Lauren if I could try, and he said yes. Entonces le pregunté a Lauren si lo podía intentar y él me dijo que sí. So I had a team of about 12 or so, went with me to New Zealand. Así que con un equipo de alrededor de 12 personas fuimos a And Nueva when would that have Zelanda. been, David, in New Zealand? 89, 90? 2000. Oh, there we are. Y fue en Okay. el 2000. So we were there in 2000 while Lauren and Darlene were leading a leadership training school. Y estábamos haciendo eso mientras Lauren y Darlene estaban liderando una escuela de entrenamiento de liderazgo. And Lauren was there for the entire 6 weeks I was there. That's amazing. Y Lauren estuvo ahí durante esas 6 semanas que yo estuve ahí. And so our team met every day, prayed, and then wrestled and came forth with some kind of a draft of what we were doing. Así que nuestro equipo se reunió y tuvimos algunas discusiones, pero al final redactamos un boceto de lo que queríamos hacer. And then I'd find Lauren and I would get his input. Y después yo encontraba a Lauren y me daba su retroalimentación. And there, that's the process that created some kind of a draft. Y esto es básicamente el proceso que creó el boceto. And then that draft went to field leadership teams, Y después este borrador fue a algunos equipos, a algunos líderes que estaban en the el Frontier campo, Missions leadership team, al equipo que estaba en misiones the fronterizas, Kerygma leadership, al liderazgo de Kerygma, and many other circles of leaders. Mercy Ministries, I remember a lot of engagement también with Steve Good con at los the time, ministerios de misericordia. Recuerdo que conectamos mucho al to respecto make sure those documents kind of reflected the mission. para asegurarnos que estos documentos reflejaran la misión. And an interesting part of the story, my first draft, Y una parte interesante de esta historia es que I mi primer borrador, I did by myself, yo lo hice yo sola, and I just kind of typed out statements about who God is and who man is, y básicamente redacté estas oraciones acerca And de quién es Dios, quién es el hombre, what his purposes are in creation. cuáles son sus propósitos en la creación. And I sent it to my friends on both sides of the conflict. Y se lo mandé a mis amigos que estaban a ambos lados de este conflicto. And I said, can you please read this? And if there's something you don't agree with, could you suggest a different way to say it? Y les dije, ¿podrías leer esto? Y si hay algo con lo que estás en desacuerdo, ¿me podrías dar una sugerencia de cómo decirlo mejor? And everybody sent me back the feedback, no, I agree. Y toda la retroalimentación que yo recibí And I fue, went, no, "Woohoo, estoy de acuerdo. You agree with each other. You Yo just- dije, oh, wow, you just están need de to- acuerdo los unos you con need los to know that. otros. Deberían saber esto. Okay, now that was a very, very lengthy process. Ahora, esto tomó mucho, mucho tiempo. Now, those documents were shaped at the time. They're in a format that is, well, it's in an educational curriculum format. Y estos documentos están en un formato que es como un currículum educacional So o educativo. we're taking this amazing ministry that's 5 to 6 months long. Entonces agarramos este ministerio que toma entre 5 y 6 meses de And largo it's a ministry with many elements in it. y tiene muchos elementos dentro So de things él. like worship, intercession, Cosas como adoración, intercesión, work duties, trabajitos, outreach, la cruzada, lectures. todas las So many la fase elements, teórica, muchos okay, elementos that are sort of woven together in que a están way, entrelazados de una forma. and a team who seeks to be led by Holy Spirit, Y un equipo que busca ser right, guiado por el with Espíritu Santo, students engaging, hungry to learn. con estudiantes que están conectando y están hambrientos por aprender. It's an amazing transformational tool. Y es una ministry. herramienta transformacional asombrosa. But for the sake of Form A's, Pero para poder tenerlo en 4 días, and for the sake of just shaping things, sorry, 4 meses, the sorry. the Y university entonces para registration. poder tener este Okay. formulario A, So we sort of wrote that curriculum where, if you know it's organized like concepts to believe escribimos este currículum. Y si ustedes ya son familiares con esto, and saben que attitudes está to nurture. de conceptos a creencias Right. y de actitud And what's the last one? a formación. ¿Y cuál es la última? Activities to do, right? Las actividades que se hacen, ¿no?
So here we go. Simple, head, Muy sencillo, la cabeza, heart, el corazón, hands. Yeah. las manos. Okay, and if you're understanding how to lead a spiritual formation process, you can take those documents and create an amazing DTS with it. Porque si tú entiendes cómo liderar un proceso de formación espiritual, tú puedes agarrar estos documentos y crear una idea asombrosa. Okay, so what you'll notice about this new way of presenting the curriculum Pero lo que notarás acerca de esta nueva forma de presentar el is currículum instead of using educational terminology, es que en vez de utilizar esta terminología educativa, right, outcomes, resultados, conceptos, conceptos, attitudes, actitudes, activities, actividades, okay, we're using Christian formation categories. estamos utilizando categorías de formación cristiana. We're talking about corporate and individual spiritual practices that shape people. Estamos hablando acerca de prácticas espirituales que se llevan a cabo individual y grupalmente que moldean a las personas. Okay, so I only have a half an hour. Bueno, solo Let me tengo just media check hora. here. Vamos a revisar. This is being streamed and it will be recorded, so I'm really trying to create something that others can use and listen to in other parts of the world. Esto So- lo estamos pasando en vivo y también lo estamos grabando. Entonces queremos crear algo que pueda ser utilizado en otras partes del mundo. So the other change in the way the curriculum is presented Y el otro cambio en la forma que el currículum es presentado ahora is instead of simply giving you abstract concepts to believe, es que en vez de darte solamente estos conceptos abstractos en los que tienes que creer, okay, we are embedding those in the Bible story. estamos arraigando estos conceptos en la historia bíblica. Okay, now I'm going to do a little exercise with you to see if you can connect with the power story. Entonces vamos a hacer un ejercicio para ver si ustedes pueden conectar con esta historia tan poderosa. If I were to say to you, God spoke at least 7 times to different people that YWAM was to have a university. Si yo fuera a decirles a ustedes que Dios le habló por lo menos a 7 personas diferentes que Jucum debía tener una universidad And that university is fruitful. y que esta universidad iba a ser fructífera, Right, that's a statement. eso es como una Like, oración, algo que se okay, dice, ¿no? let's all memorize that statement. Entonces Ready? podemos memorizarlo, ¿verdad? Okay, ¿Están listos? ready? God spoke at least 7 times that YWAM is to have a university. Ok, entonces diríamos, Dios habló por lo menos 7 veces que Jucum debería tener una universidad. Okay, let's write that on our mirror, Ok, escribamos esto en nuestros espejos right? Let's read it every day, y leamos esto todos los días right? And maybe that will motivate you to do the hard work of leading a school. y quizá esto nos vaya a motivar para dar el trabajo arduo que se necesita Right? para You liderar una need- escuela. You need more faith? ¿Será que necesitan más Oh fe? no, we can never get more faith. I should put into practice Tom Bloomer's teaching on faith. No se puede Okay. adquirir más fe. Debería poner en práctica la enseñanza de Tom Bloomer. Do you need to be inspired? ¿Será que necesitan ser inspirados? Yeah, then just repeat that phrase. God Ok, spoke. repitan esa frase. Dios habló. So that's a abstract or a statement. Entonces esto es como un principio, algo abstracto. What's the difference between hearing that Pero ¿cuál es la diferencia entre escuchar esto and hearing Lauren tell the story this morning y escuchar a Lauren contar la historia esta mañana about how God spoke? acerca de cómo Dios habló? But why? What is it about the story? Entonces, ¿qué tiene que ver la historia? ¿Qué es Right, acerca what de is esa it? Talk historia to que one es another diferente? around. Just you don't have to do your whole table, just with a friend. Ahí hablen alrededor de su mesa, quizá con algún What's amigo. the difference between just a statement and the story? ¿Cuál es la diferencia entre the simplemente difference? decirlo y tener la historia? Okay. I'm just going to assume the story is more
powerful. Bueno, voy a asumir que la historia es más poderosa. Right. And actually, one of the most compelling things about the story is you and I are participating in the story. Y de hecho, una de las cosas que nos mueve más acerca de esta historia es que tú y yo somos partícipes de esta historia. And that's the same thing about the Bible story. Y esto es lo mismo que con la historia bíblica. Right. Okay, so can we go back to the PDF, please? Así que regresaremos al documento PDF. I want to show you just a couple of things. Oh, you know what? I didn't. Can you just scroll down to the God category and then the concepts in the God category? Entonces vamos a ir a la categoría de Dios. Did y anybody los have a chance conceptos. to have a look at this even briefly last night? ¿Alguno de or ustedes this morning? pudo ver esto Yes, ayer a en la few of noche you were o hoy looking en la at it, mañana? yeah. Veo que algunos de ustedes lo pudieron ver. Okay, that's great. All right, what I want you to see here is on the PDF, if you have it on your computer, it may work like this on your tablet. Ahora quiero que lo vean y si lo tienen en su computadora creo que funciona, pero no sé si funciona en su tablet. I don't think it'll work on your phone. No creo que funcione en su teléfono. But if you hover over the end of a concept, Pero si ponen su mouse so sobre somewhere el around concepto, the Spirit with, there you go. If you hover right there, why si is this ponen not ahí doing el it? puntero, All right. On my Mac, I'm just kidding. Okay. You should be able to hover right at the end of a concept. There's going to be a number of scripture references that'll pop up. idealmente cuando Okay. ustedes ponen el puntero, el cursor encima So- del concepto, so for deberían every salir las concept- referencias de cada concepto, las referencias bíblicas. So, for example, if you're putting together a teaching on something, you would have, here's some Bible references that you can begin to sort of formulate a teaching or a Bible study for your students or something else. Entonces, por ejemplo, si ustedes están tratando de crear algo, ustedes podrían formularlo, alguna enseñanza para sus estudiantes o para otras personas. Go back to the God category Regresemos a la categoría de Dios. and go backwards. Y So vayamos hacia go atrás. right here. Is there Allí. anything hot linked there? So do the next page. Do the next page. Okay, keep going. Oh, here we go. We got hot links. So go ahead and click on worship. Entonces hagan clic ahí donde dice worship. That's going to take you to an appendix that's going to explain a little bit more about the corporate practice of worship or intercession or whatever it is. Eso los va a llevar a un apéndice donde pueden ver más acerca de la adoración, acerca de la liturgia, acerca de todas estas prácticas. And then if you click on the little arrow there at the bottom, Y it si should le hacen take you clic a back to esa where you were. flechita abajo, los debería llevar de regreso a donde ustedes estaban. Okay, so those are just a few things we were able to build in to this rough draft Y that esas we're son now algunas sending around the cosas que world. pudimos incluir en nuestro borrador en el que estamos trabajando. Okay, let me say something about the DTS Center. Ok, déjenme decirle algo acerca de nuestro centro de la EDE. So the DTS Center is led now by a team of 11 people. El centro de la EDE en este momento es liderado por un equipo de 11 personas. And there's someone on that team from what we used to call a YWAM field, like Asia Pacific. Y hay alguien de este equipo de cada una de las que antes llamábamos un campo de Jucum, como Okay. por ejemplo el Pacífico de And Asia. as our structure has been expanding, Pero a medida que nuestra estructura ha sido expandida, our DTS Center has stayed connected to the YWAM leaders in the various parts of the world. el centro de la EDE ha seguido conectado a los líderes en las diferentes partes del mundo. And the 11 us that we call ourselves the coordinating team, Y nosotros, los 11 de nosotros nos llamamos el equipo de coordinadores. we have about 65 others that are part of our leadership team. Y tenemos como 65 personas más que son parte del equipo de liderazgo. And we speak about 25 different languages. Y hablamos alrededor de 25 idiomas diferentes. And we live all over the world. Y vivimos alrededor de todo el mundo. And then some of those people have a resource team around them. Y algunas de esas personas tienen un equipo que provee recursos alrededor de ellos. And so our network is probably 250 plus people
Entonces nuestra red es como de 250 y un poco más de personas that are reaching out to every DTS on the globe. que están tratando de alcanzar cada EDE alrededor del globo. So if you're part of that network, you want to stand? Así que si tú eres parte de esta red, puedes One way or ponerte de another, pie yeah? de una Alejandra? forma u otra. Yep. Up. Daniel, you're up? Yeah, so there's a few of us here. Así que vemos algunos de nosotros aquí. Okay, now this draft is only in English. Ahora, este borrador solamente está en inglés. And there's a team of us that have spent many hours putting what you have now together. Y habemos varios de nosotros que hemos pasado muchas horas juntando esto que tienen ustedes disponible ahora. And we anticipate input over the next several weeks, and it's going to keep changing. Y anticipamos su retroalimentación durante las siguientes semanas, así que continuará cambiando. And so our network is going to do as much as we can to get input from those that don't speak English. Así que nuestra red hará todo lo que podamos para poder conseguir retroalimentación de aquellos que no hablan inglés. And in many cases, there are people that are bilingual who can speak English or Portuguese or some other language and the language of whatever the more local language is. Y en muchos casos hay personas que son bilingües y entonces pueden hablar inglés y portugués o inglés y el idioma que se habla en esa región. And in addition, we will be, Lauren and Darlene have already seen the document. Adicionalmente, Lauren y Darlene ya han visto este documento. And we will be gathering input from others that we would see as kind of our founding generation. Y vamos a reunir retroalimentación de aquellos que nosotros vemos como los fundadores. Because we want to be sure that whatever we produce in the end is really expressing, you know, what the foundations of our mission really are. Porque queremos asegurarnos de que lo que tengamos al final es algo que pueda expresar el fundamento de quién somos en realidad. However, we're doing it with fresh language. Sin embargo, queremos hacerlo con un idioma nuevo. And I myself, and if there are others, but I take this responsibility with the fear of the Lord. Y varios más junto conmigo tomamos esta responsabilidad con temor de Dios. You know, up until this moment in my history with YWAM, I've never produced anything in my own name. I never produced a document or a book or anything in my own name. Y hasta este momento, durante el tiempo que yo tengo en Jucum, nunca he producido algún documento que haya tenido mi propio nombre. And in most cases, my name isn't even on anything that is out there serving YWAM. Y en muchos casos, mi nombre ni siquiera está en los documentos que están ahí sirviendo a Jucum. And because, well, first of all, what is expressed here is stuff I have received from so many who have imparted it. Primero que todo es porque mucho de lo que está en este documento son cosas que yo he recibido de muchos que lo han impartido. And so when I invite you to sort of interact with this document, Así que cuando yo los invito a interactuar con este documento, in addition, there is on the app, there is a link to a Google survey. adicionalmente en este documento hay un I don't know if you can enlace show the link. para una encuesta que está en Google. Okay, and so if you click on that, there is a survey in which you can give us some feedback. Y si ustedes hacen clic en esta encuesta, pueden darnos retroalimentación también. Now again, the survey is in English. De nuevo, la encuesta está en inglés And there are some simple yes and no answers. y son respuestas fáciles, sí o no. But there's also a text box in which you can write. Pero también hay un área de texto donde pueden escribir. And if you can express yourself better in the text box in Spanish or Portuguese or Hindi, or go ahead and do that. Y si puedes expresarte mejor en esta área, en tu propio idioma, ya sea español, portugués o cualquier idioma que tú hables, siéntete libre de hacerlo. I can't guarantee we'll have somebody to translate everything, but we can translate quite a bit. No puedo garantizarte que tendremos a alguien que pueda traducirlo todo, pero puedo garantizarte que tenemos personas que pueden traducir muchas cosas. You'll also find on the app the process by which leaders will be interacting and sort of blessing this over the next year.
También en la aplicación podrás encontrar el proceso en el cual los líderes van a estar caminando en esto y van a estar bendiciéndolo. Please notice on the PDF, every page says draft. Así que nota que en este archivo PDF que tú tienes, todas las páginas dicen So borrador. I think Carlina, who is our DTS representative to the University of the Nation, so I think Carlina has translated some of it into Portuguese and is using it. Tengo Is that entendido right? que Carlina ha traducido parte de esto ya al portugués y de hecho lo está usando. That's fine, as long as it says draft on it. Eso está bien con tal de que diga borrador. If you want to translate it and start using it or getting input from it, no problem, as long as it says draft on Y it. si tú lo quieres traducir y lo quieres utilizar, no hay ningún problema con tal de nuevo de que diga borrador en él. When it's finalized, Ahora, cuando sea finalizado, then our DTS Center network will work to translate it into the languages of the DTS, although that would be 95 languages, but the major languages of the DTS. el Centro Internacional de la EDE trabajará junto con las conexiones y la red que tenemos para traducirlo a los idiomas de la EDE, aunque sí son 95 idiomas, pero haremos lo posible. We will be using this in our workshops. Así que utilizaremos esto en nuestros talleres. If you're going to the Uniquip next week, Si vas al Uniquip la próxima semana, I know Carlina is going to be there. She can interact with you over it. sé que Carlina estará ahí y ella puede interactuar contigo durante esa semana. I think I'm out of time. Creo que se me acabó el tiempo. So, what do you think? Thumbs up, thumbs down? What do you think? Entonces, we aprueba, moving in a no, good direction? ¿qué creen? Yeah? Okay. Bless you. Bueno, que Dios les bendiga.